Ya, entonces voy a repetir lo mismo que dije antes porque no estaba grabando. En el módulo del proyecto computacional ya está publicado el enunciado y tienen que descargar esta carpeta que dice instancia grupos. Si es que no saben qué grupos son, se van al módulo persona y en la parte de grupos proyecto computacional ven qué grupos son y en cuál están. O sea, por ejemplo, el grupo 1 están Sebastián Alcalde, Santiago Manuel, Agustín José, o sea, como aquí están todos los del grupo 1. O sea, ahí van, buscan en qué grupo están y en la carpeta que descarguen van a estar como todas las instancias para cada grupo. Fíjense y usen sus instancias porque son distintas entre cada grupo. Entonces, bueno, no sé si es que están ahí alguien de cada grupo por lo menos. A ver el chat. No sé si es que me pueden poner de qué grupos son. Idealmente que haya uno de cada uno, o sea, de cada grupo. Si no, bueno, que vean el video para esta parte, que es algo que tienen que todos los grupos hacer. Ya, 9, 10, 6. Ya, bueno, es casi la mitad por lo menos, entonces los demás, fíjense bien en hacerlo. Yo voy a tomar un grupo al azar, o sea, voy a tomar, no sé, el grupo 2, y tienen las 8 instancias y un Excel que dice series, grupo 2, ¿cachai? O sea, si es que yo voy al grupo 3, dice series 3, si yo voy al 9, dice series 9, poco. Cada grupo tiene su propia serie. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir a cada una de estas instancias. Entonces, voy a abrir la instancia 1. No sé por qué no me la abrió el tiro. Tienen que ir a cada instancia y, si se fijan acá abajito, tienen demanda pesimista, optimista, normal, pesimista, normal, optimista. Esto lo voy a mover para el lado. Acá con R1, 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 R3, R3, R3. Y en esta parte de aquí, como hay unos números, no sé si se alcanza a ver, voy a agrandar esto, que están como del 1 hasta el 24. Entonces, en estos números de acá, de cada una de estas hojas, tienen que poner como los datos de la serie. Entonces, si es que yo abro la serie, tengo todos estos datos de aquí para abajo, tengo 24 datos. Entonces, copian esto y se van a, no sé, demanda pesimista y pongo transponer. Y con eso ya tengo todos mis datos para esta hoja. Y esto lo tengo que hacer con todas las hojas, o sea, como de todas las instancias. Entonces, con esto ya estoy para la instancia 1, cuando termine con esta optimista aquí, lo grabo y tengo la instancia 1 lista. Después tengo que hacer lo mismo con la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. ¿Se entendió eso? Un poco, claro, no lo iba a estar haciendo yo porque son 8 instancias, son 10 grupos y son 6 páginas por instancia. Entonces, en verdad, es como se lo dejé a cada grupo el hacer esa parte. Creo que esto ya está en la instancia. O sea, todas las instancias tienen... A ver, pero es que esta justo ya la hice. Entonces, las instancias deberían tener la hoja de los parámetros, que después voy a proceder a explicarla, y las respectivas 6 hojas de demanda pesimista, normal, optimista para R1, R1 y R1, y lo mismo para R3. Que si se fijan, toda esta parte acá está en blanco, y ahí es donde tienen que poner las series, que son este Excel de acá. No sé si ahí se entendió más, que un poquito más claro. Ah, ya. En la serie entonces están los números que tenemos que pasar a la instancia. Exacto. Y tienen que pasarlo a las 8 instancias, los mismos números. ¿Sí? La demanda que van a tener va a ser la misma para todas las instancias. Lo que cambian son los parámetros. Que eso es lo que voy a explicar ahora cuando vea el proyecto computacional. Eso es como lo único que tienen que hacer antes de partir el proyecto, como con las instancias. O sea, tienen que poner eso, que claro, no lo iba a estar haciendo yo porque eran 480
copiar y pegar, entonces, verdad, preferiría hacer que lo hagan ustedes. Que no le debería tomar tanto rato, entonces, ya, eso un poco como partir. Pasemos al proyecto computacional. Se los voy a explicar a grandes rasgos, después ustedes lo leen. Entonces, grandes rasgos, tienen una empresa manufacturera, o sea, una empresa como de manufactura y tienen que hacer 3 productos. Golillas, clavos, tornillos. Eso es como muy a grandes rasgos. Para eso tienen, esos son sus 3 productos, para eso tienen líneas de producción, tienen costos de setup, costos de producción, costos de inventario, onda, tienen hartos costos. O sea, péguenle una ley a eso. Entonces, productos, líneas, escenarios, pueden tener escenarios pesimistas, optimistas, los normales, que son para cada uno de esos escenarios, ¿cachai? Tienen una probabilidad. Entonces, los parámetros son, que después voy a entrar al Excel para mostrarles propiamente tal. Tienen la probabilidad que ocurra un escenario, bueno, la gran M, costos de setup, costos de producción, costos de almacenaje, costos de stockout, costos de diferencia entre safe y stock, tiempos de setup, tiempos de producción, capacidad máxima, porcentajes de utilización, el pronóstico de la demanda, precio de venta, inventario inicial, safe y stock. Todos esos son parámetros que están en la hoja parámetros. Y un poco aquí les damos las variables que son cuánto voy a producir del producto I en la línea L en el periodo T. ¿Se usa o no se usa esa línea? ¿Cuánto inventario tengo? El inventario, como si es que existe o no existe inventario, el stockout, si es que existe o no existe stockout, la cantidad, bueno, varias variables y aquí está el modelo matemático, péguenle ustedes después una ley, o sea, un poco, eso es más pega usted, yo voy a entrar a los entregables. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que entregar, van a usar Gurobi, que es un optimizador, un optimizador con Python para realizar el plan de producción para los próximos 12 meses de estos 3 productos en sus respectivas líneas. Y ya, entonces, hasta aquí, antes de empezar como a qué es lo que tienen que entregar y qué es lo que tienen que hacer. ¿Hay alguna pregunta? No sé si es que se leyeron el enunciado, si es que hay algo que no se entienda a grandes rasgos de lo que tienen que hacer. Yo sé que cuando lo lean, después igual voy a hacer sesiones de preguntas, pero a grandes rasgos tienen que hacer la planeación de producción para una empresa. La empresa tiene 3 productos y ustedes tienen que hacerle la planeación. Entonces, respecto a eso, no sé si se entendió, en verdad. Sí, no, más o menos. ¿Qué grupo eres? El 6, pero estoy leyendo el enunciado y en volada puede ser que sea el del semestre pasado. Porque no tengo el archivo, por ejemplo, que hice serie y en el Word habla de pulp. A ver. Ronca, cacha que en el Excel ya están subidos las series en el que Sí, nos como que ya soltó. está en la instancia. No tenemos carpeta de serie, las A instancias ya eso es lo están que me hechas. refería yo antes. A ver, grupo 6. Que en volada es ¿Cachai? la carpeta nueva. Yo no tengo La serie no aparece la en ningún serie. grupo. Ya está como puesta. Ah, a ver, espérame. En volar subí otra carpeta. Déjame ver. Sí. Sí, porque el Word tiene creo que hasta unos comentarios. Pero, ¿es el Word del proyecto computacional o es el de las instancias? Los dos. O sea, Toda la A ver, carpeta comprimida zip, sí, según yo, es otra. en volar subí la del semestre pasado, puede ser. sí, puede Déjame ser. revisar rápido. Módulo. ¿El resto también tiene lo mismo? Ahora estoy revisando en el grupo 10. Un segundo. A ver, déjame sacar esa por mientras. Voy a eliminarla y voy a subirla de nuevo. Si por último es la misma. ¿Dónde está archivo en esto?
La selección. Sí, habéis subido la del semestre pasado. Al grupo 10 igual teníamos lo mismo que el Ya, grupo 10. ahí, a ver, ahí la voy a publicar al toque. Acabo de subir Sí, igual el grupo 4 también no tenía esa parte como de series, así que teníamos como todo. Claro, déjame descargar a ver lo que les acabo de subir, pero quiero ver que les haya quedado la misma. Ya, a ver, ahí se supone que debería estar. Módulo. Resultado de instancia. ¿Dónde está esta cuestión? No lo encuentro, espérenme. Aquí está. Ya, descárguense ahora esa y ya dícenme cuando estén, en verdad. Fue que haya subido otra carpeta, entonces lo más probable es que haya sido la del semestre pasado. O el ramo sigue siendo como el mismo nombre, Bola Canvas no cachaba la diferencia. ¿Cuál es el que teníamos que revisar? Cualquiera, vean que tengan 8 instancias y que tengan un Excel que se llame series. Deberían tener una carpeta, algo así. Y sus carpetas dentro deberían estar así en blanco, ¿cachai? Como las demandas deberían no tener ningún número. Sí, ahora sí. Ya, filete. Sí. Sorry eso. Al final pasamos los números de la serie después a la demanda, ¿cierto? Claro, exacto. Entonces, Ya, cada grupo vale. tiene una hoja series, literal copian y pegan, o sea, como copian esto y lo que hacen es que van hoja por hoja transponiendo. ¿Cachai? Pegado especial, transpone. Cuando ponen transponer, se les pega el tiro en la forma que tiene que ser. Como que les tiene que quedar para el ladito. Ya, entonces, déjenme volver al Word. Perdón, ¿y el enunciado se supone que está en la misma carpeta? No, el enunciado está un poquitito arriba. Dice descripción, proyecto computacional, gestión de operaciones Perfecto. Ya, vale. 2021-20 final. Vale. Ya, entonces déjame abrir un Excel cualquiera. Voy a tirarlo al ladito. Ya, entonces a ver, voy a ir explicándolo mientras voy mostrando las cuestiones. Entonces, claro, ya. Tienen los periodos, que los periodos están definidos aquí arriba. O sea, tienen del 1 al 12 son dados y ustedes tienen que hacer como de los pronósticos del 13 al 24. Eso es como un poco lo que tienen que hacer ustedes ahora. Los productos Y están en parámetros que son aquí, bolillas, tornillos, clavos. Las líneas de producción, las L líneas de producción son A, B, C, estas de acá. Y los K escenarios son pesimista, optimista y normal. O sea, los dije en desorden, pero son esos de ahí. Después, por parámetros, tienen la probabilidad de que ocurra el escenario K. La probabilidad de que ocurra el escenario K está aquí. Pesimista, optimista, normal. O sea, la probabilidad de que ocurra el escenario K es 0,2, la que ocurra el normal es 0,6 y la que ocurra el optimista también es 0,2. Bueno, la gran M está aquí arriba. Los costos de setup
son I, L, entonces en una matriz, costos de setup, I, L. Entonces, el costo de setup de golillas en la línea A es para este grupo es de 571. De B, o sea, el golillas en línea B, 696, golillas en línea C, 579. Entonces, bueno, acá tienen costos de setup, después tienen costos de producción, que están aquí. Tienen costos de almacenaje, que están aquí arriba. Costos de stockout, acá. Chuta. Costos de diferencia, un poquitito más acá al lado. Están todos, o sea, acá tienen después cuando entramos a los T, los tiempos de setup, tiempo de producción, tiempos de setup. Aquí tiempos de setup, tiempos de producción. Los Q, acá están los Q. O sea, un poco ahí vayan revisando como la hoja parámetros y están aquí como con sus respectivos parámetros. Eso un poco para ver qué significa cada uno. Y las variables ustedes las tienen que poner en Gurobi. O sea, en el Python tienen que armarlas ustedes. Se las damos un poco para que no tengan que plantear ustedes el modelo, sino que lo importante acá es cómo lo plantean en Python. Y bueno, acá están las restricciones, la función objetivo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes un poco con esto? Todo esto un poco le explicamos, lo mismo que les estoy explicando ahora, está como descrito acá. Cosas importantes. Hay algunas que dicen R1 y hay otras que dicen R3. ¿Qué significa R1 y R3? Son los periodos de congelamiento. O sea, cada cuánto yo voy actualizando la predicción de demanda que vaya a hacer. Eso es un poco como concepto ahora. Después se los voy a mostrar y les voy a explicar bien cómo se hace. Y les dicen de que tienen que hacerlo con regresiones lineales. Entonces voy a ir a la hoja que tengo, a la que hice, creo que era la instancia 1. Déjenme ver si es que... Perdón, era el grupo 2. Grupo 2, instancia 1, que puse la demanda acá. Entonces ya, yo estoy en demanda optimista en R3. Entonces, yo lo que necesito hacer una predicción con regresión lineal. Entonces, lo que necesito hacer primero es encontrar la pendiente. Entonces, tengo que encontrar la pendiente y me dicen, en español creo que se llama pendiente. O sea, ponen igual pendiente y les aparece. En inglés, slope. Entonces, los Y conocidos. Voy y selecciono todos los Y que conozco. Y dentro de los que tengo que fijar, a mí me interesa de que cuando yo esté después en el periodo, ahora estoy en el periodo 13, cuando esté en el periodo 14, me considere el periodo 13. Entonces, necesito de que se me vaya moviendo hacia la derecha, pero no hacia la izquierda. Entonces, el B lo dejo fijo, eso es ponerle los dos signos peso tanto al B como al 2, y después dejo fijo el 2 nomás, porque yo después quiero que, si es que yo lo muevo para abajo, no se me mueva para abajo, pero si es que lo muevo para el lado, sí se mueva para el lado. No sé si se entendió. O sea, este lo voy a dejar normal y al otro te voy a sacarle el 2, un poco para cuando lo baje me corra la línea al lado. Y, bueno, los X conocidos es todo este rango acá arriba, que es como del 1 al 12, y dejo fijo el primer número entero, porque no quiero que se me mueva, y del otro dejo fijo solo el 1, con un signo peso. Con eso voy a tener la pendiente voy a tener la pendiente para este punto. Entonces, voy a mostrarles la pendiente, y si es que yo me muevo hacia el lado, y quiero ver, no sé, la pendiente en el periodo 14, me llega hasta el periodo 13. Y si es que yo quiero ver después la pendiente de los tornillos y de los clavos, muevo esto para abajo, y tengo la pendiente de los tornillos, y si es que voy al periodo 14, tengo la pendiente de los tornillos también. ¿Hay alguna pregunta? Un poco, estoy explicando cómo calcular la regresión lineal, que la tienen que hacer, que les dicen acá, como
estimar la función con regresión lineal. Vayan hablándome porque en verdad no estoy viendo el chat, entonces no sé si es que hay alguna duda o no. ¿Se entendió un poco cómo calcular la pendiente? Porque si no voy a ir siguiendo y después voy a dar eso por asumido. Entonces, ¿Podríais Sí. hacer de nuevo el cálculo de la pendiente con Excel, por favor? sí. Ya, pues entonces la pendiente es el slope. Lo importante es como los signos pesos. Bueno, igual queda grabado, así que después por último lo ven. Entonces, aquí con esto van a calcular la pendiente. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner esto en paréntesis, porque después les voy a explicar una cuestión más. Entonces, la pendiente la tengo que multiplicar por el 13. ¿Por qué? Porque estoy en ese momento. Entonces, que es como sería mi X. Como me interesa de que cuando yo baje, no se baje el 13, pero sí se mueva hacia la derecha, fijo el número, y no la n. Y, finalmente, tengo que sumar, como acá ya tengo la pendiente, tengo el valor de X, necesito sumar como la intersección. Y, de nuevo, en funciones de Excel, hay una que se llama intercept. Básicamente tengo que poner lo mismo, el Y, fijando el B, y los X, fijando todo el primer número, y después solo el 1. O sea, fijo todo el primer número y después fijo el 1. Me falta el paréntesis. Y esto me va a dar el valor de la predicción. O sea, me está prediciendo de que van a ser 5.200, más o menos, y el valor real en verdad fueron 4.988. Entonces acá la estimación me paso un poco. O sea, estos son estimaciones. Esto es una estimación con una regresión lineal. Entonces, pero si se fijan, acá tenemos un problema porque tenemos números decimales. Yo no puedo tener números decimales. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago dos cosas. Pongo afuera de todo este paréntesis, como la función int, para que me dé un valor entero. Y con esto me da el 5.199. Bueno, de estos así se calculan. Esto es como la regresión lineal. Entonces, si esto yo lo muevo hacia el lado, me calcula los siguientes valores. Si lo calculo hacia abajo, me calcula los siguientes valores. Un poco, ¿por qué hay tantas hojas? Y eso es lo que les quería mostrar ahora. Lo iba haciendo como por parte. Tengo la demanda pesimista, la demanda normal y la demanda optimista. Y eso lo tenemos que mostrar en nuestras predicciones. Entonces voy a poner un paréntesis más afuera del valor entero y voy a multiplicarlo por 1.1. Entonces, hacen que lo pesimista sea 0,9, lo normal sea 1 y lo optimista 1,1. O 85, 100 y 115, o sea, un poco ustedes lo definen. Pero no más que 85 y no menos que 95. O sea, si es que van a ser pesimistas, consideren rangos entre el 5 y el 15%. Mi consejo es que usen el 0,1. Poco, si es que usan uno distinto, explíquenlo en el Excel y explíquenlo en el informe. Mi consejo, usen 0,1. Es lo más fácil y un poco se explica por sí solo, y ahí no lo tienen que poner. Me faltó un paréntesis. Puse 1 punto y es 1, coma. Entonces, esta sería mi predicción optimista. Si es que yo quiero hacer la predicción normal, pongo por 1, que la tendría que poner en la hoja de las predicciones normales, y si es que pusiera el pesimista, tendría que poner un 0,9. Entonces, voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí, 1, y este acá lo voy a pegar, como un 0,9. 0,9. Ustedes necesitan, porque después van a leer estas tres hojas y les va a definir eso como el valor efectivamente que tome. ¿Hay alguna pregunta?
¿Se entendió ahí, Matías, cómo calcular la regresión? Sí, gracias. Ya, buenísimo. Ya, pues entonces aquí les dicen que tienen que calcular la regresión lineal y también tienen que calcular en la hoja parámetros, aquí, les doy todos los parámetros excepto el safety stock. Que ahí, bueno, les damos los datos, le decimos de que la tasa de servicio es del 95%, el tiempo de entrega, o sea, el lead time, son de 8 días, y ahí tienen que usar la fórmula, o sea, no es complicado el usar la fórmula aquí. Y rellenan todos los parámetros hasta el 24. Eso no se los voy a mostrar porque es parte de lo que evaluamos, entonces usen los datos que les damos acá en la serie. O sea, por eso son muy importantes que lo hagan bien. Porque de aquí tienen que sacar la cantidad promedio, etcétera, etcétera. La predicción, el lead time, ahí usan las fórmulas, o sea, no es complicado. Y hacen la predicción del safety stock hasta el periodo 24 para los 3 productos que tienen. Ya. Y eso es como un poco lo que tienen que trabajar en el Excel, que tienen que mandármelo, pero dentro de las cosas, ¿qué es lo que ustedes tienen que entregar? Tienen que entregar un resumen, o sea, un informe que tenga resumen, introducción, metodología, experimentación. Tienen que hacer una nova y tienen que hacer conclusión. Y aparte mandarme los Excel y el código del Python también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada instancia? Los parámetros. Entonces, miren, voy a poner la instancia 1 y la instancia 2. La instancia 1 tiene costos de setup bajos, o sea, 300, 400, mientras que las instancias 2 tienen costos de setup altos, 500, 600, los rangos son entre 450 y 700, si no me equivoco. Entonces, como aquí tienen costos de setup alto. Pasa lo mismo con las instancias que tienen, creo que la 3 y la 4 tienen costos de producción altos, otros tienen tiempos de setup. O sea, un poco ahí tienen que realizar una nova fijándose en los costos de setup, costos de producción y tiempos de setup. O sea, son estas 3 variables, este rango de acá. Aquí está como entre altos, bajos y un poco tienen que ver cuál... Tienen que hacer una nova, tienen que decirme cuál les importa más que el otro, básicamente. Ya. Eso creo que es todo lo que tengo que mostrar del Excel. Ah, no, me falta una cosa, lo del horizonte errante. Y después ya paso a explicarles un poco el Python. Entonces, aquí estoy en demanda pesimista en R3. Voy a tirar esto hasta el 24. Y, chuta, comando Z. Aquí. Cuando me dicen de que tengo tiempos como de congelamiento 3, significa que yo voy haciendo esta predicción cada 3 periodos. O sea, aquí predije en el periodo 13, entonces ahora no voy a predecir ni en el 14 ni en el 15, sino que voy a producir en el 16. O sea, voy a estar todo el 13, todo el 14 y todo el 15 congelado. Entonces, voy a copiar esta fórmula y la voy a pegar aquí. ¿Qué es lo que tengo? Ah, me pegó como valores. Espérenme. Y acá, en vez de tomar este rango aquí, tengo que tomar el mismo rango de antes. Y hacer, perdón, me corrí una línea. Ahí está. Tienen que volver a hacer lo mismo y volver a tirarlos para el lado hasta el 24. Entonces, aquí tengo periodo de congelamiento en R3. O sea, significa que voy a tener 4 predicciones. Entonces, cuando estoy en el periodo 13, uso este valor. Cuando estoy en el periodo 14, no vuelvo a predecir, sino que me quedo con como la predicción que hice antes. Y lo mismo con el periodo 15. Perdón, esto los tenía que dejar fijos todos. Porque yo no sé cómo lo que efectivamente vendí. Perdón, no, tiene que ser móviles, porque yo sí sé efectivamente lo que vendí.
pero no hago una actualización de la predicción. No sé si me entiendan. ¿Lo podría explicar un poco más? Ya. Yo aquí, a ver, voy a explicar primero el DR1. Creo que va a ser más fácil y después voy a explicar el DR3, que es como el inverso. Ya. En R1, yo voy actualizando mi predicción todos los meses. Entonces, esto los tengo que dejar fijos, perdón, espérenme. Tengo que dejar fijo el M. Aquí. El M y aquí también el M. El M y el M. Estoy en demanda pesimista, entonces uso el 0,9. Entonces ya, yo estoy aquí ahora en el periodo 13. Entonces tengo los 12 meses para atrás. Yo cuando quiera predecir para el periodo 14, no voy a ver los meses para atrás, porque, o sea, no puedo ver el periodo 13 porque no lo he hecho. Pues entonces tengo solo hasta el 12, pero el X se va moviendo. Entonces voy prediciendo, pero sin tener los valores más recientes. Entonces, si es que yo digo voy a predecir una vez al año, voy a estar en el mes 24 y voy a ver para atrás y no tengo estos datos. ¿Se entiende eso? O sea, Sí. se congela. Como yo estoy prediciendo todos los meses, como esto es mi primera predicción. Mi segunda predicción va a ser considerando el último mes, pues, que el 13, que es el que no tengo. Ahora lo subo. Y esto lo tiro para el lado también. Ahora considero el periodo 13. Y vuelvo a bajar para los tres productos y vuelvo a tirar para el lado. Entonces, el periodo 13 se mantiene igual, porque veo los 12 meses para atrás. En el periodo 14, yo en el mes 13 dije que iba a ser 4.800. Y en verdad, después, viendo el dato anterior, dije no, hay que va a predecir de nuevo, y me dio 4.754. Esto es el pesimista, entonces tiene sentido que nos dé más chico. ¿Por qué? Porque más o menos se mantuvo dentro de los 4.900, cuando antes habían 5.000. No sé si se entiende un poco más. Entonces, si es que yo veo ahora el periodo 14, consideré el periodo 13, pero después para el mes 15 no considero el 14 porque no ha pasado todavía. Entonces, aquí estoy prediciendo cada un mes. Por eso es R1. Para R3, voy a copiar esto acá, pesimista R3, hago toda la predicción y tengo los mismos datos, pues, o sea, no considero, perdón, no considero ni el 2, o sea, no considero el 13, en el 16 veo hasta lo que veo nomás, que es el 12. La cosa es que como predico cada 3 meses, voy a recién volver a predecir 3 meses después. Entonces me quedo con estos valores y uso estos valores nomás, porque no estoy volviendo a hacer predicciones. Y ya cuando llega el periodo 16, perdón, esto me quedó corrido. Considero hasta el más reciente, que en este caso sería el 15. Entonces, déjenme, estoy con el computador, o sea, el laptop, entonces, ahí está. Entonces, vuelvo a predecir para todos los meses después, pero recién en el periodo 16. Entonces, después voy a estar el 17 sin hacer nada, el 18 sin hacer nada, y el 19 voy a volver a predecir. Voy a copiar este de nuevo. Y todo esto entre medio no hago ninguna predicción. Entonces, el problema que tiene el R3 es que es mucho más como imperfecto, porque el otro estoy constantemente viendo cuánto hice efectivamente. Y no me quedo como... O sea, si que por ejemplo este fuera un 0,
No, estos valores de acá no me cambiaron, pues, pero los de acá sí. O sea, miren. No sé si se alcanza a ver, como estoy en 5.839. Onda, 0 en este, 0 en este y 0 en este. Me considera 1.000 y tanto, tiro. En cambio, los otros no me cambiaron en nada. Porque solo están viendo estos valores de acá, solo ven desde el 12 para atrás. Porque hice toda la predicción en este mes de aquí. O sea, en el mes 13. No sé si ahí se entendió un poquito más. Como la diferencia entre R1 y R3. Sí, sí lo entendí. Ya, buenísimo. Es importante, o sea, en verdad ténganlo en consideración y fíjense en esta parte de acá, en la última parte del video, o sea, en cuáles tienen que estar fijos y cuáles no, porque antes lo hice móvil y no tenía que ser móvil, tenía que ser fijo, porque lo estaba considerando como R1 y tiene que ser como para R3, en los casos de R3. No sé si se entendió más. O sea, ustedes en R1, déjenme ir a pesimista. En verdad esta parte de acá no les importa, porque van a volver a predecir después, ¿cachai? Pónganlo porque les es más fácil, pues, pero en verdad lo que a ustedes les va a importar es solo este primero de acá. En cambio, cuando están en R3, les importan estos tres. Después no, porque después hacen predicciones, entonces técnicamente podría borrar acá. Y después aquí podría borrar aquí. Que como voy prediciendo cada 3 meses, tengo que mantener los datos de 3 meses. Ya. ¿Hay alguna pregunta de esto antes de pasar al Python? Todo claro. O sea, paso nomás. Entonces, dime, o sea, sé como que alguien abrió el micrófono. Yo me salí. O sea, si hay que preguntar algo o no. Ya, voy a subir que no. Ya, entonces, aquí les voy a mostrar un poco de qué se trata esta ayudantía. Es el cómo leer datos con Python. O sea, cómo leer un Excel con Python. Entonces, saqué toda la parte del código que semestres anteriores mostraba, porque al final lo que terminó pasando es de que como que no aprendían a hacerlo, sino que de frente iban y me copiaban el código. Entonces, si buscan códigos de años anteriores o de semestres anteriores, les puede servir un poco para tener el esquema, como en la cabeza de cómo se tiene que ir haciendo, pero un poco la gracia es que no lo copien, pues, ¿cachai? Que lo piensen ustedes. Entonces, como la primera parte es más complicada del cómo leer los Excels, porque la ayudantía 1 yo le explicaba un poco muy básico de cómo hacer las funciones, o sea, cómo escribir restricciones y funciones objetivos, variables en Gurobi. Aquí un poco tienen que seguir usando esa información, pero les voy a explicar el cómo leer los Excel para obtener los parámetros, que van a multiplicar las variables que van a definir después. Entonces, hay una librería que es XLRD, que nos sirve para leer archivos de Excel. En Mac se van al terminal, escriben pip install XLRD, enter, y un poco, claro, a mí ya me sale que lo tengo, pero así se instala en Mac. En Windows escriben, en vez de terminal, cmd y mismo comando, pip install XLRD. Se lo voy a mandar por el chat, por mientras. XLRD. Y bueno, con eso lo instalan. Si es que están usando Anaconda, en vez de usar el CMD, tienen que buscar un coso que se llama como Conda Prompt, una cosa así. No, prompt. Creo que así. No sé bien cómo se llama, pero es como el terminal de Anaconda. Y en ese escriben el pip install XLRD. Entonces,
Yo esto lo hago un poco como, porque después cambio solo este número, que son los periodos de congelamiento, y un poco como nuestros Excel tienen nombres distintos, pero se llaman relativamente igual, o sea, demanda pesimista R1 y el otro se llama demanda pesimista R3. Lo único que cambia es el numerito ahí. Entonces, en el Python definimos un workbook y lo abrimos. Entonces ponemos XL, o sea, yo acá importé el XLRD como XL. Entonces, abrimos el workbook instancia 1, que es el nombre de mi Excel, o sea, este de acá. Tienen que fijarte que esté en la misma carpeta, o sea, en desktop 2021-20, ayudantía, gestión de operaciones. Vean que estén en el mismo lugar. Entonces, ponen el nombre del archivo, entonces con esto abren el Excel. Y después definen hojas. Entonces, yo tengo acá definida la hoja parámetro, que le pongo workbook sheet by name, parámetros, que si es que voy a... Si es que voy a mi Excel, se llama parámetros, donde están todos estos parámetros. Y las demás se llaman demanda pesimista, R, el número que va aquí, o sea, en este caso R3, voy a cambiar a R1. Demanda normal, demanda optimista. Con esto abrí las hojas. Y un poco vamos a definir los meses de congelamiento con esta función como el t-list range, desde 1 hasta el r+1. O sea, en este caso estoy yendo desde una lista que va a ser desde el 1 hasta el 2. Como el 2 no se considera, porque acuérdense que esto como que considera desde el 0 hasta el n-1, acá le estoy diciendo que considere desde el 1 hasta el 2 menos 1, o sea, el 1. Entonces me queda una lista con un valor. Si es que yo le pongo aquí un 3, me va a quedar desde el 1 hasta el 3. 1, 2 y 3. Ahí tengo los 3 meses de congelamiento. Y defino la lista I, la lista L y la lista K. Y para leer los parámetros, que en este caso son golillas, tornillos, clavos, ABC, pesimista, normal, optimista, son I, L y K respectivamente. Lo que hago es, a la lista .append, como para agregar los valores, y me voy a la hoja parámetros, que es la de acá, y pongo cell value. Y pongo el value I1. Esto es filas, o sea, los I son las filas, y este 1 va a ser la columna. Entonces, funciona igual que las listas, de que parten del 0. Entonces, estoy en la fila 0, columna 0. Fila 0, columna 1. Fila 1, columna 1, porque me voy 1 para abajo. Entonces, acá estoy haciendo el for, que va a tirar desde, va a ser 0, 1, 2. Entonces, este va a ser el 0, 1, 1, 1, 1, 2. Y con esto voy a hacer 0, 1, 1, 1, 1, 2. O sea, perdón, 0, 1, 1, 1, 2, 1. Después acá voy a estar en el 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1. Y por eso acá le pongo el más 3, porque va a ser 0 más 3, y acá el más 6. ¿Se entendió? O sea, me tomé harto tiempo como un poco para explicar cómo se va moviendo dentro de las columnas del Excel, porque después ya voy a explicar el cómo leer hartas cuestiones. Entonces, ¿se entendió eso? ¿Lo repito? ¿Quedó alguna duda? Cualquier cosa. Por el momento, tranqui, según yo. Ya. Sí, Bueno, yo entendí por lo menos. No sé si alguien no habrá entendido. ya, o sea, un poco, claro, es que los errores típicos que veo, como por lo menos en la primera sesión de preguntas, es como, hey, Ronca, no me funciona la cuestión, y es porque cuando estaban leyendo, en vez de leer hacia la derecha, leían para abajo. Y, no sé, cuando estaban en estos puntos de acá, en vez de leer así, empezaban a leer, no sé, en vez de leer acá, en clavos para el lado, leían así y les tiraba error porque la no lo identificaba como número. Pero cuando estaban leyendo aquí y leían para abajo, como que en vez de ponerles valor 4, les ponía el valor 13. Y claro, les funcionaba, pero les tiraba error. O sea, les tiraba números como muy grandes. Entonces,
un poco por eso hago harto énfasis en esa parte acá. Y ya, estos son como los que dependen de, o sea, no dependen de nada, dependen como de I. O sea, son como estas son sus variables independientes, entre comillas. O sea, golillas, tornillos, clavos no dependen de nada. Y tienen los costos. O sea, tienen los costos CH, CB, CD, que son los que dependen solo de I. O sea, dependen de estos valores que tenían acá. Golillas, tornillos, clavos. Golillas, tornillos, clavos. Entonces, si es que yo acá les cambio y le pongo, no sé, bla, bla, este de acá también debería ser bla, bla. O sea, no sé si me entienden, como de que... Déjenme control command Z. Entonces, estos dependen de I lo defino aquí. Entonces, acá técnicamente yo podría no tener nada, igual me estaría funcionando. ¿Por qué? Porque a mí me importan estos valores. Acá tengo matrices que dependen tanto de I como de L, que son estos de acá I y estos de acá L. Y los que dependen de otra variable no se definen como listas, sino que se definen como diccionarios. Entonces, defino diccionarios vacíos, CH, CB, CD, que parto primero por los que dependen solo de I. Y los defino como el diccionario y su llave va a ser el primer valor de la lista I. La lista I estaba vacía, pero aquí, en la línea 22, yo le agregué los valores de tornillas, o sea, de golillas, tornillos y clavos. Entonces, la llave de este diccionario va a ser golillas, tornillas y clavos. Y voy a asociar cada una de esas llaves con un valor. ¿Cuál valor? Va a ser el cell value de la columna, o sea, de la fila 1 más I, y la columna 9. O sea, si yo me voy acá a la columna 9, voy a estar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la fila 1. Entonces, va a agregarle el 2,9 al CH. Entonces, el CH1 va a tener, el valor de 2,9. Después el otro va a tener el 1,1, el otro va a tener el 1,2. Yo aquí hice el CH, el CB, el CD y el inventario, que todos solo dependen de I, que son las que están como columnas, que son el CH, el CB, el inventario y el CD, que está aquí, el ladito. Debería haberlos puesto al revés, pero filo. Que son como solo un vector. Después, aquí procedimos a hacer los que dependían solo de L, que eran el K nomás. Que eran el K, que era el que está acá, que depende solo de L, por eso tenemos A, B, C. Después, los que dependían de K, que eran los teta. Y después empezamos a hacer los que dependían tanto de I como de L. Son el CS, el CP, el TS y el TP, que son estas matrices que están acá al principio. El CS, el CP, el TS y el TP. Que un poco la lógica funciona igual, o sea, en vez de voy recorriendo para el lado y para abajo, entonces pongo dos fors, entonces tengo un for I en range I, for L en range L. Y las llaves son una combinación de las dos, o sea, tengo el I, L. Y bueno, los valores después iteran en I más 1, L más 4, que sería I más 1, aquí, L más 4. Y me voy moviendo así, tuk, 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 tuk. Bueno, después paso a los que dependen, acá, bueno, lo hice con los que dependían de I y de L. Después los que dependían de I y de K, que eran, o sea, perdón, de I y de T, que eran el precio. Después los que dependían de L y de T. Y aquí escribí una letra de más, o sea, este K no va, o sea, es IT. Entonces, si es que eso también lo pueden cambiar, por lo menos en esta me pifié y escribí safety stock de I, T. Que no, a ver, espérenme un segundo.
No, ignoren lo que acabo de decir. Efectivamente sí depende de K. De hecho, déjenme ver el enunciado rápido. Pero el K se lo definimos a mano. Déjenme ver el safety stock. Sí, depende de K. ¿Por qué? Porque el safety stock va a depender del escenario. Eso sorry. Ignoren como literal lo que dije. Me bajó la duda en un segundo y después me arrepentí. Entonces, como este depende de K, tienen que definir como 3 safety stocks. Entonces, lo que hacen es que definen para un K como solo, o sea, ponen como el for también aquí. Entonces, hacen el for i in range i, for t in t, como el precio no depende de K, aquí corro el precio, pero después el safety stock sí depende del K, entonces pongo el K. Y bueno, calculo ahí sus respectivos valores. Después pongo los beta, que los beta están un poquitito más arriba, que eran estos de acá que vendían del tiempo IDL. Y por último, o sea, eso es todo lo que tienen que leer de la hoja parámetros. Lo último que tienen que hacer es leer las predicciones que ustedes hicieron, que son las predicciones como de la oferta y como lo que les iban a demandar, que están en estas 3 hojas, que están en la demanda pesimista, en la demanda normal y en la demanda optimista. Y sus pronósticos van a estar desde el valor 12 en adelante, o sea, perdón, desde el valor 13 en adelante. Entonces, eso dependen de R, porque se acuerdan de que cuando era R1 después bajaba hasta acá, pero si es que era R3 saltaban hasta el 16. Entonces, el R lo que va a hacer es determinar cuánto se mueven en las columnas. Entonces, por eso ponemos estos 3 tipos, como la demanda sí depende de K también, ponemos los 3, o sea, el K se pone manual, ¿cachai? Definen que la llave depende de I, de T y de K, o sea, K sub 0 es pesimista, K sub 1 es normal y K sub 2 es optimista. ¿Por qué? Porque leen de 3 hojas distintas. Entonces, definen como estos valores de esta manera. Entonces, si es que lo quieren automatizar, pueden aquí en el T sumarle también el K. O sea, perdón, sí, creo que era el K, el R, perdón. Si no, y lo quieren ir haciendo manual, lo que tienen que ir haciendo es, déjenme entrar al coso, van a tener sus valores acá, no sé, 1, después aquí abajito, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lo que tienen que ir haciendo es tomar estos valores y moverlos, como hacia el valor de arriba. Entonces, ya hicieron el 13, pum, lo borran y van y suben los nuevos valores. Entonces, voy a explicarlo con números distintos. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Entonces ya, hacen para el primer pronóstico, o sea, pasa el primer periodo, listo, calculan, van a tener sus datos para ese momento, y después tienen que pasar al siguiente periodo, toman esto y lo ponen aquí. Y van a tener como el segundo momento. Después toman esto y van, lo calculan y después mueven los pronósticos para acá. Después van, y mueven esto de acá. Y lo tienen que hacer con pesimista, normal, optimista. ¿Por qué como que recomiendo hacer eso? Un poco porque va a ser más complicado el automatizarlo. Lo más probable es que corran el programa para un periodo dado, o sea, el periodo 13, por ejemplo, y van a tener, listo, produzco tanto. Van a actualizar esos datos y, no sé, van a calcular después en la hoja de resultados. Déjenme ir acá. Van a tener una hoja de resultados así. Entonces van a poner, listo, ¿cuánto produzco de cada cuestión? Entonces voy a decir, no sé, produzco 3000 en el A, 0 en el B, 0 en el C, 0 en el A, tornillo, 1200, 1100.
Después aquí 0, 5.000 y aquí 0. Después les pregunto, ¿cuánto es el inventario en T-1? Se van a su hoja parámetro, se van a el inventario anterior, copian estos valores, se van aquí y los pegan transpuestos. No me los copió, ahí está. Los pegan aquí transpuestos. Después, demanda real. La demanda real la tienen que ver en como las hojas. Entonces, la demanda real del periodo 13 fue estos valores de acá. Voy, los copio. Y los pego transpuestos. Y después, ¿cuánto va a ser el inventario? El inventario va a ser como... debería poner las ventas antes que el inventario, pero filo. Va a ser la producción, o sea, la suma de la producción más lo que tenía antes, menos la demanda real. Entonces, me faltó aquí poner suma también. No, seleccioné todo y tenía que seleccionar solo bolilla. Menos la demanda real. Entonces tengo... de 4. Ahora tengo un déficit de 1114. Entonces, mi inventario, como no puedo tener 1100 de inventario, mi inventario va a ser 0 y mi stockout va a ser de 1114. Entonces, ¿cuánto van a ser mis ventas? Mis ventas va a ser la demanda más como el stockout, para que me lo reste. Aquí está 1114. Era menos 1114. Entonces, en verdad, de los 4.800 que me demandaron, o sea, de los 4.900 que me demandaron, yo vendí 3.800 en este caso. Entonces, después mi inventario va a ser 0 y yo tengo que ajustar en mi hoja de parámetros mi inventario a 0. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Aquí ir poniendo como en el número en que van. O sea, ahora vamos en el periodo 13, entonces tengo 0, o sea, supongamos de que nos quedaron 500 de tornillos y 50 de clavos. Y después vuelvo a correr el parámetro y me va a leer de nuevo estas celdas, pero también tienen que ir ajustando estas de acá. Entonces ahora estamos en el periodo 13, pero cuando pasemos al periodo 14, ustedes van a seleccionar todo esto aquí y lo van a mover hacia la derecha. ¿Cuáles? Los que dependen de T. Entonces, perdón. Y el stockout. Y vuelven a correr el programa y así hasta que terminen todos los cosas. Bueno, mi consejo en el momento en que tengan las predicciones hechas, copien como la hoja de la instancia y tengan una copia siempre por si acaso, porque si es que hacen esto de los parámetros y como lo hacen solo para R1, después tienen que hacerlo para R3 y van a ver como eliminado todos sus parámetros y van a tener que hacerlos de nuevo y van a perder tiempo. Ya. Y un poco ya para ir terminando la ayudantía, voy a mostrarles una última cosa, que es un poco se usó este código para el semestre pasado, entonces hay un montón de cosas que van a ser distintas. Por ejemplo, acá estamos leyendo como en formato pulp. Pero lo que pueden hacer, y un poco no se los voy a mostrar, pero no quiero que lo hagan ahora todavía, es el cómo exportar directo, o sea, como el cómo imprimir los valores. O sea, acá estoy yo mostrando para que me diga el valor de MP
y el valor de Z, que son los que tienen que escribir en... Déjenme ver si que encuentro de nuevo, que creo que la cerré. La que tenían que escribir en la hoja de resultados. No espero de que de aquí a la próxima sesión de preguntas ya estén escribiendo resultados y haciendo informes. Creo que todavía van a estar haciendo el modelo. Entonces, esto no es tan necesario, pero un poco se los dejo de que pueden ir iterando en las llaves de los diccionarios que crearon antes. O sea, yo aquí creo diccionarios temporales y un poco itero dentro de los diccionarios que van a crear para las variables y de esa forma como que imprimen los resultados y les va a mostrar, no sé, MP en el primer periodo, o sea, periodo 13, no sé, en la línea A, 0, en la línea B, 100, en la línea C, 0. Como colillas, les va a mostrar como una matriz que va a considerar el I, el L y el T. Un poco claro, se buscan de esta forma, más o menos. Entonces, o sea, eso es un poco para después. Lo importante es que ustedes, hasta aquí como que les di la primera mitad del código, que es como toda la lectura de parámetros, y después aquí tienen que plantear el modelo, que es todo este modelo de acá. Acá están las variables, tienen que plantearlas ustedes, y aquí está todas las restricciones, función objetivo, naturaleza de las variables. Entonces, eso es verdad. No sé si aquí queda alguna pregunta. De que empiezo a cerrar todo. Eso es toda la ayudantía. O sea, eso era un poco como lo que quería explicar. Ahora quería explicar toda la parte de lectura de datos. Me demoré un poquito más de lo que pensé que iba a demorar como 40 minutos, pero creo que expliqué ahí un poco todo. Y la parte de la regresión lineal del principio, como toda la primera parte de la predicción de datos. Perfecto. Bueno, entonces si no hay preguntas, voy a cortar la grabación.